vamos a andar un poco más en lo que son free morphemes y bound morphemes. So, free morphemes are lexical or functional. Ok, hay que entender eso. Decíamos que los morfemas libres son aquellos que no necesitan estar atados a nadie. Tienen significación por ellos mismos. Pueden ser lexical o functional. ¿Cuáles son lexical? Léxico significa que acarrea significado, da sentido a la oración, ¿sí? Tienen un peso, eso es léxico. Y pueden ser nombres ordinarios, adjetivos y verbos. Por ejemplo, girl says man, house, tiger, sad, open, etc. Y decíamos que es una clase abierta porque podemos agregar palabras nuevas, adjetivos nuevos y verbos nuevos, ¿ok? Esos son lexical morphemes. Siempre que usted vea nombres, adjetivos y verbos, son los que tienen más significado y peso en la oración. ¿Cuáles son los functional? Función, desempeñan una función específica, ¿sí? Esos son morfemas funcionales. No es que me acarrea una significación significativa, vale la redundancia, sino que solamente me dan una función determinada, solamente conectan elementos. ¿Qué elementos conectan? Nombres, adjetivos o adverbios. Por ejemplo, tenemos conjunciones, preposiciones y artículos y pronombres. ¿Sí? Y como decíamos que son una clase cerrada porque son pocos y limitados los elementos. Entonces entendamos eso. Los morfemas libres son aquellos que pueden ser lexicales o funcionales. Y repitamos, lexicales son los nombres, adjetivos y verbos. Y los funcionales son aquellas palabras pequeñas que solamente me sirven para conectar elementos, conjunciones, preposiciones, artículos o pronombres. Ahora, ¿cuáles son los bound morphemes? Decíamos que estos bound morphemes son aquellos que necesitan estar atados a algo, porque si no están atados a nada, no tendrán significado por ellos mismos. Pueden ser derivational and inflectional, ¿ok? ¿Cuáles son los derivacionales? Decíamos que son aquellos que me permiten convertir una palabra en otra, cambiar su categoría gramatical o lexical. Y por ejemplo, tenemos sufijos y prefijos, son todos los prefijos y todos los sufijos, ¿sí? Por ejemplo, good. Good sería un free morpheme porque es un adjetivo, pero si yo le agrego un derivational morpheme, que en este caso es un sufijo, ness, cambio la categoría gramatical de la palabra. Ya no sería un adjetivo, ahora con ness sería un nombre, ¿sí? Entonces eso es derivational. Derivational es aquello que me ayuda a cambiar la categoría gramatical de una palabra. Ahora, inflectional morphemes no son usados para producir palabras nuevas, solo indican aspectos, les decía, pluralidades o comparaciones o pasados, tiempos gramaticales o incluso posesivos. Entonces no son para crear palabras nuevas o para cambiar categorías, sino que solo para indicar algunos aspectos de la palabra. Por ejemplo, con los nombres podemos tener estas combinaciones, con los verbos tenemos estas y con los adjetivos pues estas que usamos comúnmente. Y solo tenemos 8, son pocos, ¿sí? Porque solamente indican eso, aspectos de tiempo, ¿sí? Y dice en English, all the inflectional morphemes are suffixes, o sea que es muy fácil identificarlos. Los infleccionales siempre van a ser sufijos porque van al final de la palabra, y sí o no es así. Esta posesión o la tercera persona, los cambios de tiempo o las comparaciones solamente van al final, no se hacen al inicio de las palabras, ¿sí? Ahora, vamos a ver contractible. Las contracciones también son bound. Las contracciones, por ejemplo, I'll, did, todos los modales, estas contracciones que se hacen son bound morphemes y son infleccionales. ¿Por qué? Porque van al final y solamente me indican pues cambios de tiempo, ¿verdad? Ahora, para hacer un análisis de una oración, eso se llama morphological description y se hace de la siguiente manera. Tenemos una oración aquí. The child's wildness shocked the teachers. Es una oración completa y dentro de ella tenemos 11 morfemas. Se puede hacer más o menos una esquemita de este tipo.
¿Cuáles son los morfemas que tenemos? Primeramente identificar si son free or bound morphemes. Y ya teniendo esas dos, identificando que siempre vamos a tener free or bound morphemes, vamos a ver las subcategorías de ellos. ¿Cuáles son lexicales? ¿Cuáles me agregan significación? ¿Cuáles tienen peso? Child, teach. ¿Por qué? Porque son las palabras que tienen peso en la oración, ¿sí? Child, teach. Ahora, ¿cuáles son funcionales? Son aquellos que solo me sirven para conectar. Tenemos and, que es una conjunción, the, que es un artículo, solo sirve para conectar. Ahora, ¿cuáles son bound morphemes? Tenemos derivational, que tenemos re, ness, ¿sí? Re and ness, que solamente que me cambian la categoría de la palabra. Por ejemplo, si le agregamos estos sufijos o cualquier otra palabra, pues cambiamos de ser un adjetivo, lo cambiamos a un nombre o de un nombre un adverbio, etcétera, etcétera. Ahora, inflexionales, ¿cuáles me indican solamente posesiones o cambios de tiempo? Pues tenemos aquí esta posesión, child's, ese apóstrofe y ese es inflexional porque solo me indica posesión, y la ed en la palabra shocked, pues solo me indica el cambio de tiempo en ed. Entonces, eso así se hace el análisis de una oración simple. Se identifican cuáles son free morphemes, cuáles son bound morphemes y luego en qué categoría gramatical entran, cuáles son lexical, cuáles son functional, derivational o inflectional.